Cuando una exposición se llama Océanos opulentos, extraordinarias ilustraciones científicas, ya pone el listón muy alto. Lo que pasa es que repasando un poco, y ahora van a empezar a ver imágenes de lo que se puede ver ya en el Bioparque Acuario de Gijón, Alejandro, director, responde, ¿no?, a ese nombre tan llamativo. Sí, las expectativas las cumple, desde luego, la colección, que es espectacular. Además, primera vez que visita Europa esta colección. Primera vez que visité Europa, sí. Lo confirmamos con ellos, con el Museo de Nueva York, y nos dijeron que nunca había estado aquí. ¿Qué podemos ver? El espectador que ahora esté viendo y diga, yo quiero ir, ¿qué es lo que se va a encontrar? Pues se va a encontrar ilustraciones de cuando los primeros científicos salían al mar y se encontraban especies que no conocían, y cómo se empezaban a describirlas, cómo los dibujaban, y cómo incluso se ve la evolución que va habiendo, cómo se empieza a contar lo que hay debajo del mar. Lo tenéis que imaginar en la época, dibujando en un barco, a esos artistas trasladando eso que estaban viendo, o sea que es un trabajo espectacular. A estas alturas ya se habrán dado cuenta de la importancia de que esta exposición esté en Gijón. Pero quien nos puede dar la visión global es el director de la Fundación Bioparque, Fernando González Sitges. Muy buenas, Fernando, enhorabuena, lo primero. Muchas gracias. ¿Te ha gustado lo que llevas viendo, no? Mucho, mucho. Yo creo que el espectador puede venir incluso al acuario y solo presenciar esto, ¿no? Incluso sin mirar a los animales, que ya sería un hito. Yo se lo digo a mucha gente que esto podría estar perfectamente en una pinacoteca. Son una auténtica colección de obras de arte. ¿Tenemos alguna en concreto? Esta, por ejemplo, porque claro, hay que darse cuenta de que aquí hay ilustración porque no había fotografía, básicamente. Exacto. Estos son 500 años de exploración, desde el inicio de la exploración científica de los océanos. Entonces el Museo de Historia Natural de Nueva York hace una selección sobre 40 libros de los que tienen, los mejores libros que tienen en la colección, y selecciona una serie de láminas para enseñarnos cómo fue desde el inicio el descubrimiento de las especies marinas. Y en concreto este que tenemos aquí, el delfín de Pierre Belon, que este es de 1500, de la primera mitad del siglo XVI, es impresionante. La gente lo puede ver hasta muy sencillote, pero es la primera vez que se representaba un delfín alejándose de los bestiarios cuando todos eran monstruos marinos y no se sabía. Date cuenta que aquí las ciencias todavía no habían distinguido ni siquiera mamíferos de aves y reptiles, no había clasificado, no existía la zoología. Y este científico y su genial artista consiguieron ver un delfín fuera del agua entero y lo reprodujeron por primera vez de una forma científica, de una forma realista. Claro, ahí había una dupla, el científico por un lado con sus conocimientos y después el artista. Bueno, había en las expediciones, sí, en esas grandes gestas exploratorias, había el científico y el artista, y luego el artista llegaba, podía ser él u otros, había un grabador, había el que hacía las planchas, es decir, tenía un proceso largo. No es como ahora que haces la foto y la mandas por WhatsApp inmediatamente, ¿no? Esto tenía un meritazo increíble. Claro, no vamos a poder analizar las 46 ilustraciones. Esa es la gracia, que ustedes tienen que venir, leer todo lo que pone, se van a pasar, yo creo que unas 2 horas aproximadamente, pero para que pique un poco más la curiosidad, Fernando, aquí tenemos otra magia. Bueno, esto realmente esto sí que podría ser un monstruo marino hasta que lo conoció la ciencia y lo pudo explicar, porque es un vampiro, el nombre científico es Vampiroteuthis infernalis, que ya el nombre te lo dice todo, es un calamar vampiro. Este además tiene el aliciente, cuando la gente lea la información, de que este lo pescaron dentro de una expedición de Alberto de Mónaco, el abuelo del actual príncipe de Mónaco, y son animales de profundidad, del abismo. Entonces, este sí que no lo había visto nadie, ni siquiera en las leyendas, ni siquiera muerto en las orillas, y cuando lo capturaron, tú imagínate, esto es un animal que cuando se da la vuelta se convierte en una auténtica esfera de pinchos. Bueno, son blandos, pero parecen pinchos en el agua. Y el artista lo representó no dejándose llevar por el aspecto siniestro que tiene, sino con una realidad científica, con una precisión maravillosa. Y son láminas, como te decía, que arrastras un poco de historia, tienen una parte pictórica, artística extraordinaria y absolutamente científica, son maravillosas. Bueno, yo creo que a todo el mundo le han entrado muchas ganas. Yo ni lo conocía, Fernando, así que hay tiempo hasta el 6 de diciembre y lo dicho, enhorabuena porque Gijón tiene algo único en Europa. Exacto, y además la gente va a poder ver lo que era antes y lo que ahora la ciencia ya conoce, viendo los acuarios que están llenos también de maravillas vivas. Enhorabuena. Gracias.